¿Cómo pudo hacerme esto? Me repetía una y otra vez, mientras la realidad me golpeaba con la fuerza de 1000 tormentas. Justo la noche antes de nuestra boda, cuando todo debía ser perfecto, cuando la promesa de un futuro juntos parecía inquebrantable, mi mundo se desmoronó en un instante. Nunca imaginé que la mujer con la que había compartido los últimos 3 años de mi vida, la que juró amarme y respetarme, la que me pidió esperar hasta el matrimonio para entregarse, estuviera ocultándome un secreto tan devastador. No solo eso, sino que ese secreto no era mío para compartir, era de otro hombre. La llamada llegó a las 2 de la madrugada. Su voz, temblorosa y llena de culpa, apenas podía pronunciar las palabras que cambiaron todo. Estoy embarazada, pero no es tuyo. Un silencio helado me envolvió. Mis manos temblaban, mi corazón latía con una mezcla de rabia, dolor y confusión. ¿Cómo podía ser posible? ¿Por qué ella? ¿Por qué justo ahora? Desde el principio, ella había sido clara. Quería llegar virgen al matrimonio. Esa era su promesa, su principio sagrado. Yo la respeté, la apoyé y esperé pacientemente, convencido de que nuestro amor era fuerte y verdadero. Pero detrás de esa fachada de pureza y compromiso, había una verdad oculta, una traición que me dejaría marcado para siempre. Recordé las noches en las que hablábamos sobre nuestro futuro, las promesas susurradas en la oscuridad, los planes que hicimos para construir una vida juntos. Todo se sentía ahora como una mentira, un espejismo que se desvanecía con cada latido de mi corazón roto, pero no podía quedarme ahí, paralizado por el dolor. Tenía que entender qué había pasado, quién era el otro hombre, y por qué ella había decidido ocultarme algo tan crucial. La venganza no estaba en mi mente todavía, pero la justicia sí. No podía permitir que esta traición quedara impune. Mientras la ciudad dormía, yo me sumergía en un torbellino de emociones y pensamientos oscuros. Sabía que esta historia no terminaría con un simple adiós. Esto apenas comenzaba. Y cuando descubriera toda la verdad, el mundo entero temblaría ante la fuerza de mi ira. Porque en el fondo, sabía que el amor puede ser la luz más brillante, pero también la sombra más oscura. El amanecer no trajo consuelo, solo una claridad brutal que me obligaba a enfrentar la realidad sin máscaras ni excusas. Me levanté de la cama con el cuerpo pesado, como si cada músculo estuviera cargado de una tristeza que se negaba a desaparecer. La casa estaba en silencio, pero en mi mente resonaban las palabras que ella había pronunciado en la oscuridad. No es tuyo. Recordé cómo, semanas atrás, ella me había pedido que no hablara con nadie sobre su decisión de esperar hasta el matrimonio. Es algo personal, me dijo, con esa mezcla de orgullo y vulnerabilidad que tanto me había enamorado. Yo respeté ese deseo, pensando que era una muestra de su amor y compromiso. Pero ahora, esa misma decisión se sentía como una cadena que me había mantenido ciego. Decidí que tenía que hablar con ella, enfrentarla cara a cara, buscar respuestas que no me dejaran en la oscuridad. Caminé hacia la cocina, donde la encontré, sentada, con la mirada perdida y las manos temblorosas sosteniendo una taza de café frío. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y arrepentimiento, pero también una determinación que no había visto antes. Necesito que me digas la verdad, le dije con voz firme, intentando controlar la rabia que amenazaba con explotar. ¿Quién es él? ¿Cómo pasó esto? ¿Por qué no me lo dijiste? Ella bajó la mirada, y por un momento, el silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Finalmente, comenzó a hablar, con una voz quebrada y llena de lágrimas. No fue planeado, dijo. No quería que esto pasara, pero él apareció cuando yo estaba vulnerable, cuando sentía que no podía contar contigo. Pensé que podía manejarlo sola, pero ahora no sé qué hacer. Escuché cada palabra, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba aún más, pero también como una chispa de algo nuevo comenzaba a arder en mi interior. No era solo dolor lo que sentía, sino una mezcla peligrosa de decepción y rabia que prometía no quedarse callada. ¿Y qué esperas que haga ahora?, pregunté, con la voz más baja, casi un susurro. ¿Quieres que simplemente acepte esto? ¿Que finja que nada ha pasado? Ella negó con la cabeza, pero sus ojos no podían ocultar la verdad. Estaba perdida, y yo también. En ese momento, supe que esta historia no iba a terminar con un simple perdón o una reconciliación fácil.
Había demasiadas heridas abiertas, demasiadas mentiras enterradas bajo promesas rotas. Y aunque el amor que sentía por ella seguía latiendo en mi pecho, también sabía que debía protegerme, que debía prepararme para la batalla que se avecinaba. Porque, en el fondo, esta traición no era solo un golpe al corazón. Era una guerra silenciosa, una lucha por la verdad, la justicia y quizás la venganza. Y yo estaba listo para pelear. La mañana avanzaba y con ella, la tormenta en mi interior crecía sin control. No podía quedarme sentado, esperando a que ella me diera todas las respuestas. Tenía que actuar. Descubrir quién era ese hombre que había roto nuestra promesa, que había invadido nuestro mundo con una mentira tan cruel. Decidí empezar por lo más obvio, revisar su teléfono. Sabía que era una invasión a su privacidad, pero en ese momento, la confianza se había roto en 1000 pedazos. Mientras ella se duchaba, tomé su móvil con manos temblorosas y comencé a buscar cualquier pista, cualquier mensaje que me llevara a la verdad. Los mensajes eran escasos, pero suficientes. Había conversaciones con un nombre que no reconocía, un hombre llamado Daniel. Las palabras eran casuales, pero había algo en ellas que me hizo fruncir el ceño. Un tono de complicidad, de secretos compartidos, y luego un mensaje que me heló la sangre. No te preocupes, todo saldrá bien, pronto será nuestro secreto. Mi corazón se aceleró. ¿Quién era Daniel? ¿Qué secreto compartían? ¿Y cómo había logrado arrebatarle a la mujer que amaba? Cuando ella salió del baño, la encontré mirándome con ojos llenos de lágrimas y miedo. No dijo nada, pero yo ya sabía que la verdad estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. ¿Quién es Daniel?, pregunté, sosteniendo el teléfono frente a ella. Ella bajó la mirada, incapaz de responder. Fue entonces cuando comprendí que la historia era más compleja de lo que había pensado. No era solo una cuestión de un error o una traición pasajera. Había algo más profundo, algo oscuro que se escondía detrás de esas palabras. Decidí que tenía que hablar con Daniel. Necesitaba enfrentarlo, entender qué papel había jugado en esta tragedia. Pero también sabía que no sería fácil. Daniel no era un desconocido cualquiera. Era alguien con poder, con influencia. Alguien que no se detendría ante nada para proteger su secreto. Mientras planificaba mi próximo movimiento, una idea comenzó a formarse en mi mente. Si quería recuperar mi vida, mi dignidad, debía convertirme en alguien que pudiera luchar en su terreno. No bastaba con ser la víctima. Tenía que ser el cazador. Y así, con el corazón en llamas y la mente fría, me preparé para la batalla más importante de mi vida. Porque cuando el amor se convierte en traición, la venganza se vuelve inevitable. La noche cayó como un manto oscuro sobre la ciudad, pero en mi interior, la luz de la determinación brillaba con una intensidad implacable. No podía permitirme más dudas ni vacilaciones. Tenía que encontrar a Daniel, ese hombre que había destruido mi mundo con su presencia invisible. Con el teléfono de ella en mano, rastreé cada pista que pude. Las conversaciones, aunque escasas, me llevaron a un nombre completo y a una dirección en un barrio que no conocía bien. No era un lugar lujoso ni elegante, sino un barrio común, con calles estrechas y edificios desgastados. Un lugar donde las apariencias no importaban, pero donde las verdades más duras se escondían. Decidí ir allí esa misma noche. No sabía qué encontraría, pero necesitaba verlo con mis propios ojos, escuchar su voz, enfrentarme a la realidad que hasta ahora solo había imaginado en mis peores pesadillas. Al llegar, el barrio estaba envuelto en un silencio tenso. Caminé con paso firme hasta la dirección que tenía, un edificio modesto con luces tenues. Respiré hondo y toqué la puerta. Nadie respondió al principio, pero después de unos segundos, una voz masculina, áspera y desconfiada, me preguntó quién era. Soy alguien que necesita respuestas, respondí, tratando de mantener la calma. Quiero hablar con Daniel. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba él. Un hombre de mirada fría, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su presencia era imponente, y en ese instante supe que no sería un encuentro fácil. ¿Qué quieres?, preguntó, sin invitación alguna. Quiero saber por qué estás embarazando a mi novia, dije, sin rodeos. Quiero entender qué pasó, y qué esperas de todo esto.
Daniel me miró con una mezcla de burla y desprecio. ¿Y qué esperas? ¿Que me arrodille y pida perdón? Rió con sarcasmo. Esto no es un juego, amigo. Ella vino a mí porque tú no estabas allí cuando realmente la necesitaba. Sus palabras eran como puñales, pero también encendían en mí una furia que no podía controlar. No sabes nada de lo que pasó entre nosotros, le dije, pero voy a descubrir toda la verdad, aunque me cueste todo lo que tengo. Daniel me observó un momento más, luego cerró la puerta de golpe. El sonido resonó en mis oídos como un desafío. Sabía que este era solo el comienzo. La guerra estaba declarada, y yo no podía permitirme perder. Porque cuando el amor se convierte en traición, la venganza se vuelve inevitable. Regresé a casa con el corazón latiendo a 1000 por hora y la mente llena de preguntas sin respuesta. Daniel había dejado claro que no se detendría ante nada, que su presencia en mi vida no era un accidente ni un error pasajero, era una amenaza, una sombra que se había instalado para destruir todo lo que yo había construido con esfuerzo y amor. Al abrir la puerta, ella estaba sentada en el sofá, con la mirada perdida y las manos entrelazadas nerviosamente. No dijo nada cuando entré, pero en sus ojos vi el reflejo de mi propia desesperación. Hablemos, le dije con voz firme. Quiero que me cuentes toda la verdad, sin mentiras, sin excusas. Ella suspiró profundamente y comenzó a hablar. Cada palabra un golpe al corazón. Daniel apareció en un momento difícil para mí, confesó. Cuando sentía que tú no estabas, cuando las dudas y la soledad me consumían. No fue algo planeado. Fue una debilidad, un error que ahora pesa más que cualquier otra cosa. Escuché en silencio, tratando de entender, de encontrar una explicación que pudiera aliviar el dolor que sentía, pero la verdad era que no había justificación para lo que había pasado. Solo había consecuencias. ¿Y qué esperas ahora?, pregunté. ¿Qué hacemos con este bebé? ¿Con nuestro futuro? Ella me miró con lágrimas en los ojos y una mezcla de miedo y esperanza. Quiero que lo sepas todo, dijo. Quiero que decidas si todavía hay un lugar para mí en tu vida, si podemos encontrar una forma de seguir adelante. Pero yo no estaba seguro. Mi corazón estaba dividido entre el amor que aún sentía por ella y la rabia que me consumía por la traición. Sabía que cualquier decisión que tomara cambiaría nuestras vidas para siempre. En ese momento, una llamada interrumpió la tensión en la habitación. Era un número desconocido. Contesté con cautela. ¿Hola?, dije. Una voz fría y calculadora respondió. Si quieres salvar lo que queda de tu vida, olvídate de ella y de ese bebé. Daniel no es alguien con quien puedas jugar. El mensaje era claro y amenazante. La guerra que había comenzado apenas estaba tomando forma, y yo estaba en el centro de una batalla que no podía evitar. Porque cuando el amor se convierte en traición, la venganza se vuelve inevitable. Colgué el teléfono con las manos temblorosas y una sensación de peligro inminente que se apoderó de mí. La amenaza era clara. Daniel no solo había irrumpido en mi vida con su traición, sino que ahora estaba dispuesto a usar cualquier medio para asegurarse de que no me interpusiera en su camino. Miré a ella, que seguía sentada, con la mirada llena de miedo y arrepentimiento. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? 3 años de promesas, de sueños compartidos, ahora reducidos a cenizas por un secreto que nos había destruido a ambos. No sé si puedo protegerte, le dije con voz baja. Ni a ti ni a ese bebé. Ella me tomó la mano con fuerza, como buscando anclarse a algo real en medio del caos. No te pido que decidas ahora, susurró. Solo quiero que sepas la verdad. Que no todo fue mentira. Pero yo sabía que la verdad, aunque dolorosa, era solo el primer paso hacia una batalla, mucho más grande. Daniel no era un enemigo cualquiera. Era un hombre con recursos, con poder. Alguien que no se detendría ante nada para mantener su secreto intacto. Decidí que no podía esperar más. Tenía que moverme rápido, reunir pruebas, aliados, cualquier cosa que me diera ventaja en esta guerra silenciosa. No podía permitir que Daniel ganara, ni que mi vida se convirtiera en un desastre sin control. Esa misma noche, empecé a investigar. Revisé cada mensaje, cada llamada, cada encuentro que ella había tenido con Daniel. Descubrí lugares, nombres, fechas, y también encontré algo más. Una red de secretos y mentiras que iban mucho más allá de lo que imaginaba.
Daniel no solo estaba involucrado con ella. Tenía conexiones oscuras, negocios turbios y una influencia que podía aplastar a cualquiera que se le opusiera. Pero yo no era cualquiera. Yo era un hombre herido, sí, pero también un hombre decidido a luchar por lo que era suyo. Mientras la ciudad dormía, yo me preparaba para la guerra, porque en esta batalla no habría lugar para la piedad. Porque cuando el amor se convierte en traición, la venganza se vuelve inevitable. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y determinación. Cada minuto que pasaba, sentía que el tiempo jugaba en mi contra, que Daniel estaba un paso adelante, moviendo sus piezas en un tablero que yo apenas comenzaba a entender. Ella intentaba mantenerse fuerte, pero yo veía en sus ojos el peso de la culpa y el miedo. Sabía que estaba atrapada entre dos mundos, el que habíamos soñado juntos y el oscuro que Daniel representaba. Una tarde, mientras revisaba unos documentos que había conseguido sobre Daniel, recibí una llamada inesperada. Era un número privado, pero algo en la voz del interlocutor me hizo detenerme. «Sé lo que estás haciendo», dijo una voz grave y pausada. «Y no te conviene seguir por ese camino». «¿Quién eres?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Alguien que también quiere que esto termine», respondió. «Daniel no es invencible, pero es peligroso. Si quieres sobrevivir, necesitas aliados». La llamada terminó antes de que pudiera responder, dejándome con más preguntas que respuestas. ¿Quién era ese misterioso aliado? ¿Podría confiar en él? Decidí que no tenía opción. Necesitaba ayuda, alguien que conociera el terreno en el que Daniel se movía con tanta facilidad. Esa noche, me reuní con un viejo amigo de la universidad, Marcos, que ahora trabajaba en investigaciones privadas. Le conté todo, desde el principio, sin omitir ningún detalle. Marcos me escuchó atentamente, y cuando terminé, asintió con seriedad. «Esto es más grande de lo que pensabas», dijo. «Daniel tiene conexiones en lugares que ni te imaginas, pero también tiene debilidades. Si jugamos bien nuestras cartas, podemos exponerlo». Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí una chispa de esperanza. No estaba solo en esta lucha. Mientras planeábamos nuestros próximos pasos, una idea comenzó a tomar forma en mi mente. No solo quería recuperar a mi novia y proteger a ese bebé, sino también hacer que Daniel pagara por cada mentira, por cada traición. Marcos y yo pasamos horas revisando cada detalle, cada pista que había recolectado. Él tenía contactos, recursos y, sobre todo, la experiencia necesaria para enfrentarse a alguien como Daniel. Pero también sabía que no sería fácil. Daniel era astuto, y cada movimiento en falso podía ser fatal. Decidimos empezar por lo básico. Obtener pruebas sólidas que vincularan a Daniel con actividades ilícitas y que también revelaran la verdad sobre su relación con mi novia. No solo se trataba de una cuestión personal, sino de exponer a un hombre que usaba el poder para manipular y destruir vidas. Mientras Marcos trabajaba en el aspecto técnico, yo me enfoqué en proteger a ella. La conversación que tuvimos días atrás me había dejado claro que, aunque quisiera seguir adelante conmigo, su miedo era palpable. Temía por el bebé, por su seguridad, y también por la mía. Una noche, mientras hablábamos, me confesó algo que me heló la sangre. «Daniel no solo me amenazó a mí», dijo con voz temblorosa. «También dijo que si intentabas hacerle daño, no solo perderías a mí, sino que pondría en peligro a todos los que te importan». Su confesión me hizo comprender la magnitud del enemigo al que nos enfrentábamos. No era solo un hombre con secretos. Era un depredador dispuesto a todo para mantener su dominio. Pero también comprendí que no podía retroceder. No podía dejar que el miedo gobernara mi vida. Tenía que ser más fuerte, más inteligente. Con esa determinación, Marcos y yo trazamos un plan para infiltrarnos en uno de los eventos donde Daniel tendría que aparecer. Era una oportunidad para obtener pruebas directas, para mostrarle que no estaba solo y que la justicia podía alcanzarlo. El día del evento llegó, y mientras me preparaba para enfrentarme a Daniel cara a cara, sentí una mezcla de miedo y adrenalina. Sabía que cada paso que diera podría cambiarlo todo. El salón estaba lleno de gente elegante, risas forzadas y copas que tintineaban bajo las luces brillantes. Era el tipo de evento donde Daniel se sentía como un rey, rodeado de poder y admiración. Pero esa noche, yo no era un invitado más. Era un hombre con un propósito.
Un hombre dispuesto a desentrañar la verdad y a poner fin a la mentira. Con Marcos a mi lado, nos movimos entre la multitud, observando cada gesto, cada conversación. Sabía que Daniel estaría en el centro de todo, disfrutando de su dominio, sin sospechar que alguien estaba allí para derribarlo. Finalmente, lo vi. Él estaba en la terraza, hablando con un grupo de hombres de negocios, su sonrisa arrogante iluminada por la luz de la ciudad. Me acerqué con paso firme, sintiendo cómo el corazón me latía con fuerza, pero sin dejar que el miedo me dominara. Daniel, llamé con voz clara y firme. Él se giró lentamente, sus ojos encontrándose con los míos. Por un momento, hubo una chispa de sorpresa, seguida de una sonrisa burlona. ¿Qué haces aquí?, preguntó, con un tono que mezclaba diversión y desafío. Estoy aquí para hacerte pagar por lo que hiciste, respondí. Por la mentira, por la traición, por el daño que causaste. Los hombres a su alrededor lo miraron con curiosidad, pero él no perdió la compostura. ¿Y cómo piensas hacer eso?, rió. ¿Con palabras? ¿Con amenazas? Antes de que pudiera responder, Marcos activó un dispositivo que comenzó a reproducir una grabación. Era una conversación entre Daniel y uno de sus socios, donde hablaban claramente de manipulación, amenazas y la intención de mantener oculto el embarazo de mi novia. El silencio se apoderó del lugar. Daniel intentó reaccionar, pero la evidencia era irrefutable. Esto no termina aquí, dijo con frialdad. Esto es solo el comienzo. Y con esas palabras, supe que la guerra estaba lejos de terminar. Pero también supe que, por primera vez, tenía la ventaja. El murmullo en el salón se convirtió en un susurro inquietante. Los invitados intercambiaban miradas nerviosas, mientras Daniel intentaba recuperar el control de la situación. Pero la grabación había hecho más que revelar sus secretos. Había sembrado la duda y el miedo en su círculo. Vi cómo su sonrisa arrogante se desvanecía, reemplazada por una sombra de ira contenida. Sabía que ese hombre no se rendiría fácilmente. Era un depredador herido, y los depredadores son los más peligrosos. Muy bien, dijo con voz baja pero amenazante. Has ganado esta batalla, pero la guerra apenas comienza. Me acerqué un poco más, sin miedo, con la mirada fija en la suya. Estoy listo para lo que venga, respondí. No permitiré que sigas destruyendo vidas. Daniel me miró con desprecio, pero también con un respeto silencioso. Por primera vez, me veía no como una víctima, sino como un adversario digno. Esa noche, mientras el evento terminaba y la gente comenzaba a dispersarse, sentí que algo había cambiado. Ya no era solo un hombre traicionado, era un hombre decidido a recuperar su vida y a hacer que la verdad saliera a la luz, sin importar el costo. Al día siguiente, recibí una llamada de mi novia. Su voz estaba llena de esperanza y miedo a la vez. Quiero que sepas que estoy contigo, dijo. No importa lo que pase, quiero que luchemos juntos. Sentí una mezcla de alivio y determinación. Sabía que el camino sería difícil, que Daniel no se rendiría sin pelear, pero también sabía que no estaba solo. Con Marcos a mi lado y ella apoyándome, estaba listo para enfrentar lo que viniera. Porque cuando el amor se convierte en traición, la venganza se vuelve inevitable. Y esta vez no habría marcha atrás. Los días siguientes se convirtieron en una carrera contra el tiempo. Marcos y yo trabajábamos incansablemente, recopilando más pruebas, construyendo un caso que no solo derribaría a Daniel, sino que también protegería a mi novia y al bebé, que venía en camino. Ella, por su parte, comenzó a mostrar una fortaleza que no había visto antes. A pesar del miedo y la culpa, decidió enfrentar su pasado y apoyarme en esta lucha. Sabía que no sería fácil, que el camino estaba lleno de peligros, pero también entendía que solo juntos podríamos salir adelante. Una noche, mientras revisábamos documentos en la oficina de Marcos, recibimos una advertencia clara. Alguien había intentado entrar a la casa de mi novia. No hubo daños, pero el mensaje era evidente. Daniel estaba dispuesto a ir hasta el final. La tensión aumentó, pero también nuestra determinación. Sabíamos que estábamos en la mira, pero no podíamos retroceder. La justicia y la verdad eran nuestras armas, y estábamos dispuestos a usarlas sin miedo.
Decidimos entonces llevar el caso a la policía, presentando todas las pruebas que habíamos reunido. No sería fácil, porque Daniel tenía influencias en el sistema, pero era un paso necesario para que la ley actuara. La audiencia preliminar fue un choque de poder y manipulación. Daniel intentó desacreditar cada prueba, cada testimonio, pero la evidencia era contundente. Poco a poco, la verdad comenzó a salir a la luz, y con ella, la esperanza de un futuro diferente. Mientras tanto, mi novia y yo nos preparábamos para enfrentar no solo la batalla legal, sino también la llegada del bebé. Era un símbolo de nuestra lucha, de la posibilidad de renacer después de la tormenta. Y aunque el camino era incierto y peligroso, sabíamos que juntos podíamos enfrentar cualquier obstáculo. La audiencia preliminar se convirtió en un campo de batalla donde la verdad y la mentira chocaban con fuerza. Daniel desplegó todo su arsenal. Abogados poderosos, testimonios manipulados y una actitud arrogante que buscaba intimidar a todos los presentes. Pero nosotros no nos dejamos amedrentar. Marcos y yo presentamos cada prueba con precisión, cada mensaje, cada grabación, cada testimonio que demostraba la red de mentiras y amenazas que Daniel había tejido para mantener su control. Mi novia estuvo presente, fuerte y decidida, enfrentando sus propios demonios mientras apoyaba nuestra causa. Su valentía me dio fuerzas para seguir adelante, para no rendirme ante la presión y el miedo. Durante la audiencia, un giro inesperado cambió el curso de la batalla. Uno de los socios de Daniel, alguien que había estado en silencio hasta ese momento, decidió romper el pacto de silencio y declarar en nuestra favor. Su testimonio reveló detalles ocultos, pruebas que nadie esperaba y que dejaron a Daniel sin defensa. La sala quedó en silencio, y por primera vez vi en los ojos de Daniel una chispa de miedo. Sabía que la caída era inevitable. Pero la lucha no había terminado. Daniel aún tenía recursos, y no dudaría en usarlos para intentar salvarse. Mientras la audiencia continuaba, recibí una llamada que me dejó helado. Mi novia había sido hospitalizada. El estrés y la tensión habían afectado su salud, y el bebé estaba en riesgo. Corrí al hospital, con el corazón en un puño, temiendo lo peor. Al llegar, la vi pálida pero consciente, luchando por mantenerse fuerte. «No te preocupes», me dijo con una débil sonrisa. «Vamos a salir de esto juntos». En ese momento, comprendí que nuestra batalla no solo era contra Daniel, sino también contra el destino que parecía querer separarnos. Pero yo no estaba dispuesto a rendirme. Los días en el hospital fueron una prueba de fuego para ambos. Cada instante era una batalla entre la esperanza y el miedo. Los médicos hacían todo lo posible para estabilizar a mi novia y proteger al bebé. Pero la incertidumbre pesaba como una sombra oscura sobre nuestras cabezas. Mientras ella luchaba por la vida, yo sentía que la guerra contra Daniel se intensificaba afuera, con movimientos que amenazaban con destruir todo lo que habíamos construido. Marcos me mantenía informado de cada paso, cada maniobra legal y cada amenaza velada que recibíamos. Pero en medio de esa tormenta, algo cambió en mí. La rabia y el dolor se transformaron en una fuerza imparable. No solo luchaba por justicia, sino por la vida que estaba por nacer, por la familia que aún podíamos salvar. Una noche, mientras ella dormía, me senté a su lado y tomé su mano con cuidado. «Voy a acabar con esto», le prometí, «por ti, por nuestro hijo, por nosotros». Ella abrió los ojos y me miró con una mezcla de amor y confianza que me dio la fuerza para seguir adelante. Al día siguiente, recibimos una noticia que nos sorprendió. La audiencia había sido aplazada, debido a una denuncia anónima que señalaba a Daniel por corrupción y abuso de poder. Era una oportunidad que no podíamos dejar pasar. Marcos y yo trabajamos sin descanso para aprovechar ese giro inesperado. Presentamos nuevas pruebas, colaboramos con las autoridades y comenzamos a desmantelar la red de mentiras que había protegido a Daniel durante tanto tiempo. La justicia parecía estar de nuestro lado, pero sabíamos que la batalla final aún estaba por venir. La audiencia final se acercaba, y con ella, la oportunidad de cerrar este capítulo oscuro de nuestras vidas. La sala del tribunal estaba llena. La prensa esperaba ansiosa, y Daniel, por primera vez,
parecía vulnerable. Marcos y yo habíamos preparado cada detalle, cada prueba, cada testimonio. Esta vez no habría lugar para mentiras ni manipulaciones. La verdad saldría a la luz, y con ella, la justicia que tanto habíamos buscado. Mi novia, aunque aún débil, se presentó con valentía, decidida a enfrentar su pasado y a luchar por nuestro futuro. Su presencia fue un acto de coraje que me llenó de orgullo y esperanza. Cuando comenzó la audiencia, la tensión era palpable. Los abogados de Daniel intentaron desacreditar todo lo presentado, pero la evidencia era irrefutable. Testigos que antes habían temido hablar, ahora se animaban a declarar, y cada palabra fortalecía nuestro caso. Finalmente, llegó el momento decisivo. El juez anunció que, tras revisar todas las pruebas, Daniel sería acusado formalmente por sus delitos, y se le impondrían medidas cautelares que impedirían que se acercara a nosotros. Un suspiro de alivio recorrió la sala. Habíamos ganado la batalla legal, pero más importante aún, habíamos recuperado nuestra dignidad y la esperanza de un futuro juntos. Al salir del tribunal, mi novia se apoyó en mí, y con una sonrisa tímida me dijo: «Gracias por no rendirte». La abracé con fuerza, sintiendo que, a pesar de todo, el amor podía renacer de las cenizas, porque cuando el amor se convierte en traición, la venganza se vuelve inevitable. Y esta vez, la justicia había triunfado. El sol se filtraba suavemente por la ventana de la habitación del hospital. El silencio era cálido, lleno de promesas y nuevos comienzos. Mi novia dormía plácidamente, con la mano apoyada sobre su vientre, donde nuestro hijo crecía, símbolo vivo de nuestra lucha y esperanza. Habíamos recorrido un camino oscuro, lleno de traiciones, mentiras y dolor, pero también de valentía, amor y redención. La batalla contra Daniel había sido dura, pero la justicia había prevalecido. Él ya no podía controlar nuestras vidas ni sembrar miedo en nuestro corazón. Mientras la observaba, sentí una paz que no había conocido en meses. El amor que creía perdido había renacido, más fuerte y verdadero. No importaba el pasado ni las heridas. Lo que importaba era el futuro que construiríamos juntos, con la verdad como cimiento y la confianza como guía. Supe entonces que la venganza no era solo un acto de justicia, sino también un camino hacia la sanación. Había enfrentado la traición, más profunda, y había salido victorioso, no solo contra un enemigo, sino contra mis propios miedos y dudas. Cuando ella despertó, la miré a los ojos y le dije: «Estamos aquí, juntos, y nada ni nadie podrá separarnos». Ella sonrió, y en ese instante supe que, a pesar de todo, el amor había triunfado. Porque cuando el amor se convierte en traición, la venganza se vuelve inevitable. Pero también puede ser el comienzo de una nueva vida. Gracias por llegar hasta aquí y acompañarme en esta intensa historia de amor, traición y venganza. Si te atrapó esta historia y quieres descubrir más relatos llenos de emoción y giros inesperados, no olvides dejar tu comentario abajo, contándome qué parte te impactó más o qué harías tú en esta situación. Y, por supuesto, suscríbete para no perderte las próximas entregas que tengo preparadas para ti. Tu apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido épico. Nos leemos en los comentarios.